Estamos ya de vuelta y vamos a dar comienzo a un segundo espacio de debate que gira esta vez en torno a la figura del ingeniero hospitalario en sí. Y es que hay quienes se plantean si estos profesionales tienen un perfil adecuado o no a la hora de dirigir un hospital. A continuación se van a analizar las ventajas y los inconvenientes que aportan estos profesionales a los mandos de una institución sanitaria, en un coloquio que además se está retransmitiendo ya en directo a través de nuestro perfil de LinkedIn. Para ello, cedo la palabra a José Antonio Arenilla Rodríguez, jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y moderador de esta fecha. Adelante. Buenas tardes. Que tengo la chuleta porque no conozco a los ponentes. Buenas tardes. Comenzamos la mesa de, como ha dicho la compañera, el ingeniero hospitalario, un perfil adecuado para dirigir un hospital, ventajas e inconvenientes que este profesional lidere la gestión de un centro sanitario. Bien, antes de dar paso a los compañeros, yo quería hacer una reflexión con respecto al título, ¿no? Habla de ingeniero hospitalario al principio y al final habla de centro sanitario. Bueno, uno de los problemas que tenemos habitualmente... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Uno de los problemas que tenemos actualmente en la sanidad es precisamente la falta de ingenieros en atención primaria, que son unos centros que están un poquito abandonados, y yo entiendo que es un buen sitio para recordarlo, ¿no? Que el ingeniero, más que hospitalario, que también pues, es ingeniero sanitario, ¿no? Que abarca algo más que los hospitales. Para este debate, porque la verdad es que hablando con los compañeros lo vamos a enfocar como un debate, ellos van a intervenir entre 5 o 10 minutos, dependiendo cada uno lo que quiera aportar, y luego pues yo os animo a que intervengamos para preguntar, ¿no? En primer lugar va a intervenir Juan José Pérez. Él es ingeniero industrial, tiene una dilatada carrera profesional en el ámbito sanitario. Actualmente trabaja en Sandoz, es presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, y entre uno de los puestos que yo he visto en su currículum, el que más me llama la atención debido a la mesa, es que ha sido gerente del Hospital Universitario Centro de Asturias, ¿no? Bueno, la verdad es que viene muy bien que se haya ostentado este puesto para poder hablarnos, ¿no? de su experiencia, ¿no? Yo no le voy a quitar más protagonismo a los ponentes y te cedo la palabra, José. Muchísimas gracias, Antonio. Pues precisamente esta mañana vengo del 10º aniversario de Luca, del nuevo hospital, que nos invitaron a varios gerentes que participamos en el traslado, ¿no? Claro, cuando leí el título de la mesa, ¿no? Ventajas e inconvenientes de un ingeniero dirigiendo, joder, pues la verdad es que no se me ocurren ventajas e inconvenientes más allá de lo que pueda aportar un economista, un médico o incluso un abogado. Yo creo que el perfil de liderazgo para una organización depende más de otras cuestiones, a lo mejor de soft skills más que de la carrera que se estudie. Pero desde luego, yo antes lo comentaba con José Luis, ¿no? En el mundo empresarial, a lo mejor más de la mitad de las empresas están dirigidas por ingenieros industriales, por ingenieros, ¿no? Industriales de teleco, etcétera. ¿Por qué no van a dirigir organizaciones sanitarias? Y me gusta el apunte que has hecho, primaria y hospitales, porque aparte creo que cada vez la frontera debería tender a ser más difusa, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos que empezar a demostrar, y me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo estuve solo un embarazo, estuve 9 meses. Yo creo que me recuerdan con cariño porque no tuve tiempo a cagarla demasiado.
El anterior ingeniero que fue gerente estuvo en el 12 de octubre y tuvo que literalmente salir por la ventana porque tenía a los sindicatos en la puerta. Isabel Muñoz, que ahora es directora de Ingesa, es compañera del Colegio de Ingenieros Industriales, ha sido gerente de Calahorra, pero también creo que solo un año. Y tenemos que empezar a demostrarlo. ¿Por qué no hay más ingenieros de gerentes, ¿no? Yo creo que es que somos pocos comparado con otro tipo de perfiles que hay en la sanidad, ¿no? Y aparte hacemos mucha falta en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, vamos llegando ahora a cuentagotas, pero sí que es cierto que se ve, porque para llegar a gerente, bueno, pues a lo mejor es bueno que hayas estado de director médico sí que parece que no toca. Y hay muchos directores de gestión, está por aquí Javier, está Daniel Santos en el 12 de octubre, hay varios directores de gestión ya que son ingenieros industriales y el siguiente paso es que alguno de ellos acabe siendo gerente. Bueno, es decir, yo creo que es algo que sucederá de forma natural. Me apetece más el debate de por qué no hay más ingeniería en la parte de dirección de las organizaciones sanitarias, ¿no? Más que sea un ingeniero el gerente, porque para tener la misma organización, funcionar de la misma manera y que haya un gerente que sea ingeniero, ahí creo que vamos a aportar poco. Quiero decir, más que un médico a poco, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que aportar está en otro ámbito de organizacional, ¿no? Y después, si queréis, profundizamos más en esa cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, y aquí tenemos a José Luis, no sé en qué orden le vas a dar la palabra, pero que es director de ingeniería de un hospital enorme, ¿no? Y yo creo que deberían ir más por ahí los tiros de lo que tiene que pasar. Pues muy interesantes, la verdad, tus comentarios. Si acaso dejamos las preguntas para el final, si no importa. El siguiente ponente va a ser Juan José Pérez Blanco. Ay, perdón. Perdón. Tengo que ir. No, espérate. Espera. No, espera. Un momento que tengo. José Luis. José Luis va a ser primero. José Luis Navarro Espigares. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Administración de Empresas, trabaja desde el 88, ¿no? en el sistema sanitario andaluz de salud, empezó como técnico en función administrativa, ha ocupado distintos puestos de subdirector en servicios generales, también en la plataforma de operaciones y actualmente, aparte de profesor asociado en el Departamento de Economía Internacional y de España en la Universidad de Granada, es director económico administrativo y de servicios generales del Hospital Virgen de las Nieves. José Luis. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización el haberme invitado a estar aquí en esta mesa. Una invitación que me sorprendió de entrada, precisamente porque yo no soy ingeniero, y me llamaba un poco la atención el que me pidieran mi opinión sobre esta pregunta de si un ingeniero es un perfil adecuado para dirigir un centro sanitario. Mi respuesta ante eso es ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es decir, la capacidad, lógicamente, la tienen como cualquier otro titulado y creo que el requisito, digamos, sería la actitud o la voluntad de llegar a ese puesto, que, bueno, no siempre se ve en la experiencia diaria y que esto creo que es la clave, eso junto con la formación. Como decía el compañero, la mayoría de los gerentes son sanitarios, son médicos y médicos que casi todos previamente han pasado por alguna
su dirección médica o dirección médica, con lo cual se han introducido ya en el mundo de la gestión y a los ingenieros pues le sería necesario ese training exactamente igual, de tener una visión amplia, no ya de los aspectos técnicos de las organizaciones sanitarias solamente, sino de los aspectos de gestión en general, de la parte más asistencial, de la parte de gestión de personas, de la parte de coordinación de equipos de trabajo. Esto, en definitiva, es un cambio que podríamos resumir como pasar de ser gestor a ser un ejecutivo. Es decir, mientras que un ingeniero que ocupe un puesto, incluso una subdirección de servicios generales o una jefatura de servicios, digamos que se ocupa de cuestiones técnicas, de buscar soluciones, pues el llegar a ser gerente de una organización sanitaria supone el perder esa zona de confort que decimos ahora, que está tan en boga esta expresión, pero la parte cómoda, la parte donde mis conocimientos me hacen andar seguro, a entrar en un mundo bastante más fluctuante, en un mundo bastante más lleno de riesgos. Esto, lógicamente, tiene que partir de la voluntad de las personas y al final, que yo creo que, ahí hay dos factores, uno ya se ha apuntado, es decir, hay una filosofía de que los gerentes son mayoritariamente sanitarios, raras excepciones llegan a la gerencia de un hospital y aparte pues tiene que haber ese proyecto personal de estar interesado por la gestión a nivel global, no ya solo del área de nuestras competencias, y esto pues requiere un periodo de formación y el adquirir una serie de habilidades específicas de esas otras áreas que no son las ingenierías y que lógicamente pues hay que intentar dominar también. Nadie se plantea si un gerente otorrino, por ejemplo, es mejor que un gerente anestesista o un gerente traumatólogo. Es decir, nadie cuestiona la capacidad en función de la especialidad o de los estudios de un médico. Por lo tanto, tampoco hay que cuestionar si es ingeniero, es economista, es abogado. Yo, por curiosidad, estuve buscando qué pasaba en el IBEX 35, en las empresas del IBEX 35, y ahí nos encontramos que de las 35, que sabéis que son 35 empresas, 15 son, estas personas la mayoría tienen más de una carrera, pero hay una como que es la que predomina. Pues 15 empresas son economistas en sus distintas ramas, administración de empresas, económicas, empresariales, etcétera. 11 son ingenierías, 7 derecho y ya el resto, que son 2, son otras titulaciones. Es decir, hay más de un 30% de presidentes de las empresas del IBEX 35 que son ingenieros. Y en estas empresas hay muchas empresas, es cierto que hay muchos bancos, porque casi todos los bancos están en el IBEX 35, por lo tanto, ahí predominan los economistas, pero luego también están las grandes constructoras, las grandes empresas de ingeniería, donde sí que hay un predominio de ingenieros. Es decir, que esto redunda lo que se ha dicho ahora mismo, de que si dirigen una gran empresa de estas, lo mismo pueden dirigir un hospital. Solamente se trata de que se lo planteen y que tengan intención de hacerlo, creo yo. Y ya por esta primera etapa lo dejamos aquí. Perfecto, gracias, José Luis. Muy interesante lo que ha comentado digamos, ámbitos de conocimiento que pudiera no tener un ingeniero que tendría que adquirir, ¿no? Que parece ser que en primera instancia no se tiene, ¿no? No sé, mi opinión es que incluso le puede pasar a casi todas las carreras, ¿no? Porque un hospital, cuando sales de la formación tuya, te metes en un hospital y esto es territorio comanche. Con todo lo que tú planifiques no vale para nada. Al día siguiente pues, te lo desplanificas, ¿no? Y tienes que tener una espalda bastante ancha para aguantarlo, ¿no? Antes de pasar a Miriam, la siguiente ponente, quisiera hacer una reflexión sobre un concepto que a lo mejor Luis lo comenta, sobre el ingeniero interno residente, ¿no?
esa figura que se habla, se comenta, para de alguna forma que este profesional tuviera también una residencia en los centros sanitarios, no en los hospitalarios, para que pudiera conocer todo lo que envuelve a un hospital, entre ellos, ¿no?, aspectos de gestión, ¿no? Sí, podría ser otro tema de debate, ¿no? En fin, paso a la siguiente compañera, Miriam Adelaida de la Puente Maroto. Ella es arquitecto técnico, ingeniera en edificación, ¿bien? Tiene una dilatada carrera como profesional libre. Desde el 1990 está en el sistema, ¿no?, el sistema sanitario. Y desde el 95, ¿no?, eres jefa de sección de obras y reformas del Hospital General Gregorio Marañón. Miriam. Bueno, a mí lo primero que quiero es agradecer a la organización y a todos vosotros que estéis aquí. Me sorprendió mucho también cuando me dijeron que si podía unirme a esta mesa de debate. En principio, pues a mí me parece que el ingeniero tiene una formación multidisciplinar que es perfectamente capaz para dirigir una empresa, como ha dicho aquí el compañero del IBEX 35, una gran cantidad de directores son ingenieros y, bueno, al fin y al cabo un hospital es una empresa cuyo objeto social es la salud, la creación de salud de las personas, pero es una empresa. Efectivamente, la línea directa es los profesionales de la salud, enfermería, médicos, etcétera, etcétera, pero tiene una serie de temas transversales, de actuaciones transversales, de implicaciones transversales, como son pues, todos los servicios auxiliares que dan paso al funcionamiento del hospital, que son tan importantes como los servicios asistenciales. Por otro lado, pues, la tecnología nos va absorbiendo de una manera impresionante. Por ejemplo, pues, ¿cómo podría un médico dar un dictamen sin hacer un escáner, sin hacer una resonancia, sin una ecografía? Pues, realmente la ingeniería está presente, muy presente en un hospital, con lo cual pues, creo que sí que el ingeniero puede tener una capacidad absoluta para poder desarrollar el puesto en la dirección del hospital. Es verdad que tiene que tener el apellido de ingeniero hospitalario, aunque aquí en el título tenemos, como ha dicho Juanjo, que si puede liderar la gestión de un centro sanitario. Yo he entendido que es un centro hospitalario, un hospital. Pues efectivamente, si tiene capacidad, tendrá que tener una formación extraordinaria de lo que es en el ámbito de la salud, que a lo mejor en sus propios estudios primarios o básicos no los ha tenido, pero igual que el médico. El médico pues, también tiene que, el oftalmólogo pues, tiene que formarse, el oftalmólogo, cualquier otro médico, vamos, cualquier médico tiene que tener una formación de gestión, porque el director tiene que ser líder en la coordinación y en la gestión de equipos para que se pueda llevar a cabo todo lo que es el funcionamiento del hospital con todos los servicios que ello implica. Por lo tanto, ¿qué opino yo? Pues yo creo que realmente es, siempre que amplíe su formación o su experiencia o su experiencia lo avale en el ámbito hospitalario, el ingeniero está perfectamente capacitado y es perfectamente válido para dirigir un hospital.
realmente es verdad que somos mucho menos que otros profesionales y también puede ser esa la razón por la que en el ámbito hospitalario pues estemos menos en la cabeza de la dirección en la gestión de los hospitales. Perfecto. Gracias, Miriam. Continuamos. Nuestro siguiente ponente y último es Luis Fernández Talavera. Él es ingeniero industrial, máster en gestión de organizaciones sanitarias, experto en varias materias, experto universitario en varias materias, mantenimiento, gestión ambiental, gestión clínica y una que me ha llamado un poco la atención, dirección médica. Y como experiencia laboral, pues lleva desde 2001, lo hemos hablado antes, entramos más o menos los dos en la misma época, desde el 2001 lleva trabajando ya en el sistema sanitario. Actualmente es director de gestión de ingeniería del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Es importante el título, no es director de servicios generales, es director, ¿no, Luis? Director de ingeniería, es importante. Y vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Luis. Yo cuando me llamaron para hacer esta mesa, me alegré, la verdad. Porque primero porque yo siempre he pensado, a la respuesta de si es el perfil adecuado, taxativamente sí. Por supuesto necesita una formación adicional y necesita un recorrido en la organización. Por supuesto, como cualquier otro que es gerente o que se pone de gerente, que sean médicos u otras profesiones, que tienen un recorrido de otra organización, ya sea como subdirector, director, formación adicional sobre gestión de organizaciones sanitarias, otro tipo de formación adicional. Para llegar a dirigir una organización hay que conocerla un poco desde abajo. Eso es normal, ocurre para un médico y para un ingeniero. El hecho de que, ¿por qué digo que taxativamente sí es un perfil adecuado? Lo es en parte por la educación o por la profesión, por la formación, quería decir, en el que es una formación generalista donde te hace ver las cosas desde muchos puntos de vista. Vemos la parte económica, la parte de organización, la parte técnica, los procesos, cómo interactúan los procesos y demás. Y en realidad eso en el fondo es dirigir cualquier organización. Lo particular en este caso es que la organización sanitaria, en un hospital en particular, no se trata de máquinas ni cadenas de producción, sino muchos procesos interrelacionados en que en realidad las máquinas es el factor humano, ¿no? Hay mucho factor humano, que es un poco lo que hemos hablado antes. Necesitas una parte de habilidades blandas que las puede tener un ingeniero o no las puede tener un ingeniero, como no las puede tener un médico, no las puede tener un abogado. Quiero decir, eso va un poco por la persona, aparte de por la formación de cada uno, ¿no? Entonces, el perfil es perfectamente apto porque tiene una visión generalista, porque tiene un conocimiento, o generalmente puede tener una visión panorámica de todos los procesos de la organización en su conjunto. No tiene que conocer cada pequeño detalle, lo que tiene que tener es más o menos en la cabeza cuáles son las interrelaciones, los procesos, los cruces. Y una cosa que suelen tener los ingenieros por formación, y la formación, no lo digo por formación como tal, sino por la formación, digamos, estructura la cabeza, dicho mal y pronto. Los ingenieros tiene tendencia a fijarse rápidamente en los puntos importantes de los procesos, los puntos clave, y desechar aquellos que no lo son. Y lo hace por formación o porque tiene la cabeza estructurada así, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante en cualquier organización, pero en una sanitaria donde hay muchísimos procesos interrelacionados muy complicados, con muchos factores, lo es más. ¿Eso quiere decir que una sola persona puede dirigir un hospital grande y decir qué se hace en cada momento? No, para eso tiene un equipo de trabajo, como que tendría cualquier gerente, que le asesore en muchas materias y especialista en cada parte, ¿no? Pero la forma de pensar global da, digamos, una mayor oportunidad al hospital para aumentar la productividad, para ser más eficiente y para mejorar la calidad y cómo se hace. Porque quizás tiene una visión que a los médicos no les gusta oír esto, pero una cosa así, tiene una visión industrial del proceso de sanidad, ¿vale? En el que, por supuesto, no es una industria, pero le da una visión de cómo mejorar el proceso en su globalidad. Y en el fondo, un gerente muchas veces es un facilitador o un desbloqueador de cuestiones, en el que tiene que gestionar muchas interferencias o muchas polémicas, por así decirlo, entre servicios o diferentes procesos,
Y tiene que tomar quizá la mejor decisión para el proceso. Y a veces estar fuera del ecosistema sanitario, le hace como tal, no estar dentro de la profesión médica y decidir y decirle a dos médicos o tomar decisiones sobre procesos sanitarios con asesoramiento médico, siendo no médico, te da una cierta independencia o una visión, digamos, menos sesgada del asunto desde fuera. Desde un punto de vista de proceso, desde un punto de vista más frío, si quieren verlo así, pero en el fondo muchas veces quizás mejor para la organización. Y en el fondo un gerente lo que tiene que buscar es que sea lo mejor para la organización. Como inconveniente de un ingeniero, primero, que no está bien visto que un ingeniero sea el gerente de un hospital, eso es evidente, precisamente porque el nombre de ingeniero, y ya no le digo nada, el apellido de industrial en su caso, crea ciertos anticuerpos de entrada, porque aparentemente parece como como una etiqueta de deshumanización o algo por el estilo, como si uno fuera a manejar un hospital lleno de personas como si fuera una fábrica llena de robots, y no es así. Y la otra parte del asunto, pero entrando un poco en la habilidades blandas, es, digamos, nuestra cierta tendencia por la formación y la forma de trabajar a hablar claro y directo muchas veces. Y cuando uno lleva una organización de este estilo y a esos niveles, quizás la forma de abordar los problemas sea más lateral, tangencial o más políticamente correcta, si quieren verlo así, ¿de acuerdo? Pero eso se aprende. Se aprende de la misma manera que se aprende la organización la gestión de organización sanitaria, como se aprende en diferentes disciplinas. Por supuesto, hay características personales que te facilitan o no ser mejor en ese aspecto, pero eso también se aprende. Y también se aprende viviendo mucho entre los hospitales, se termina aprendiendo cómo respira el hospital y cómo manejar, pues bueno, por los intereses, los egos, todas las cosas que están entre los hospitales que todos conocemos los que trabajamos dentro. Entonces, por resumir otra vez, ¿es el perfil adecuado? Yo creo que es uno de los mejores perfiles que puede haber. Es cierto que no haya muchos ingenieros en el sistema y mucho menos que haya muchos ingenieros en la parte de dirección que pueden tener la oportunidad de llegar, es un impedimento. Pero también es cierto que aportarían seguramente una visión a lo mejor más panorámica y menos sesgada del proceso proceso de producción que estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿No? Sin tener, digamos, tantos condicionantes propios de la profesión médica o de compañeros y demás. Que por supuesto podría llegar a salir por la ventana porque diga las cosas claras y esto es mejor hacerlo así y hieres algunas sensibilidades. Puede ser. Pero bueno, pero si no lo intentas tampoco te vas a enterar. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente. Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, a mí me da la impresión, no sé, que esto va a ser un poco endogámico. Aquí hay muchos ingenieros, todos opinamos que sí, que sería un perfil muy adecuado para ser gerente, sí, de un hospital, de un centro sanitario. Sería enriquecedor a ver si alguien en la sala piensa que no. Pero bueno, por hacer abogado del diablo, ¿no? Por intentar... A lo mejor es que mitificamos el llegar a ser gerente, ¿no? Y yo, dejadme que cuente un chiste que me contó a mí Damaso Vances, que muchos de vosotros lo conocéis, que es amigo de muchos de nosotros. No fue un chiste, fue una anécdota. Y me viene a contar la anécdota, ¿no? Y me dice, joder, cuando yo era gerente, me lo dijo, me llegó un celador que no puede cargar peso y que no puede pedestar. Entonces le dije que, porque lo sentía mucho, que el puesto de gerente ya estaba ocupado. Entonces, quiero decir, a lo mejor no hace tanta falta que el gerente sea ingeniero. Vuelvo a decir, yo estoy más por la cuestión de que haya una dirección de ingeniería que esté a la altura de la dirección de gestión de la médica y de la enfermería y de la que caiga una parte de procesos, una parte, por supuesto, de infraestructuras, y, por supuesto, la informática, sistemas y datos y la bioingeniería, ¿no? La ingeniería biomédica, ¿no? Y que podría ser una dirección tecnológica, por no llamarle dirección de ingeniería, por si a alguien le da sarpullido, ¿no? Pero yo creo que el tener esa dirección, primero porque muchas de las cosas que van a pasar en las instituciones sanitarias en el futuro van a pasar por ese tipo de cosas. Y están muchas veces, en la mayoría de los hospitales no hay nadie en el organigrama que esté específicamente nombrado, quitando honrosísimas excepciones. Negrín, en Cataluña, en Belviche, Valdebrón, ya hay directores de procesos con ingenieros.
pero algo que amalgame todo yo creo que empieza a ser necesario como cultural en todas las organizaciones sanitarias. Yo creo que el debate debería ser por ahí. Y después, si quieres hablar del ingeniero interno residente, tenemos para otro ratito, ¿eh? O sea... Yo la verdad es que opino igual que tú. Más que eso, un gerente de ingeniero, bueno, que se puede dar, de hecho lo ha habido, pero yo creo que el debate está en eso, ¿no? En una dirección al mismo nivel de tecnológica. Yo creo y luego ya eso viene a colación también definir los puestos de ingeniería o puestos técnicos en los hospitales o en los centros sanitarios. Como he dicho antes, en los centros de primaria no existe el puesto de ingeniero, solamente existe en los hospitales, por lo menos en Andalucía. Yo creo que no sé si el resto de comunidades es así, ¿no? Pero empezando a identificar la necesidad de esos puestos. Y cuando hablamos de ingeniería, hablamos de la rama industrial, de teleco, como has dicho, de informáticos también. O sea, hay muchas ramas de ingeniería que aportarían mucho a nuestros centros sanitarios, ¿no? Yo creo que la historia va por ahí, porque de gerente, en fin, a mí, yo cuando entré en el 2001, tenía 28 añitos en el hospital, me cogió un ingeniero de los viejos y me dijo: José Antonio, te voy a decir dos cosas. Trabaja en un escaparate, o sea, lo que haga se va a saber la prensa si lo hacen mal, ¿no? Y además, en el ámbito que estamos no es el nuestro, no es el industrial, es el ámbito sanitario. Al igual que en una industria, los que mandan son los ingenieros y el médico de la industria, pues no tiene mucho peso. Aquí en los hospitales los que mandan son los sanitarios y los ingenieros pues no tenemos. La verdad es que con el paso del tiempo me lo ha ido corroborando, ¿no? Es verdad, ¿no? Vamos evolucionando y hubo un punto de inflexión a partir del COVID. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. El COVID nos dio mucha visibilidad, Ahora pues existimos y la falta de noticias siempre son buenas noticias. O sea, que no nos saquen en la prensa quiere decir que más o menos se hacen las cosas bien. En fin, abrimos debate. ¿Alguna pregunta, cuestión, comentario? Aquí. Sí, está llegando el micro. Aquí delante. Hola, buenas tardes. Felicitaros por esas exposiciones. Y yo quería hacer una reflexión y una pregunta a Juanjo. Lo siento, pero tengo que preguntarte. La reflexión es que realmente yo también, digamos, comparto estas opiniones que está diciendo con una dirección tecnológica, ¿no? Y principalmente a un nivel del siguiente escalón de gerente, ¿no? Porque realmente, digamos, que la incorporación del ingeniero, aunque nos dio visibilidad, digamos, la pandemia, también es cierto que estamos ahora entrando, o se están desarrollando otros con el ingeniero, con un tema de procesos muy importante, ¿no? Yo incluso un gerente no hace mucho me comentó que se jubilaba un médico de admisión y que iba a reconvertir esa plaza en un ingeniero de procesos. Bien, eso, estoy hablando de hace unos meses, ¿no? La impresión 3D, hay experiencias muy positivas, sobre todo en Madrid, en el 12 de octubre, como ingenieros en impresión 3D, sobre todo, cómo ingenieros se incorporan en procesos en radiología, etcétera, ¿no? En inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esa dirección de procesos, en el cual el perfil técnico de ingeniero pues es fundamental en ese puesto. Desde luego, el tema de gerente pues es un profesional más que está ahí para poder ser gerente en igualdad de condiciones de cualquier otro. De hecho, en la rama económica, pues sí hay más experiencias de gerentes, ¿no? Y está ahí, pues es un perfil más que puede asumir una gerencia con su formación colateral, aparte de la de ingeniero, que se requiere para un puesto de ese nivel. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta a Juanjo, dado su experiencia real como gerente de un gran hospital y continuando un poco y haciendo mías las palabras de Luis Talavera, cuando hablaba de que, bueno, hay ciertos anticuerpos, ¿no? Sobre todo en el sector sanitario, ¿no? Pues una pregunta un poco al margen de tus
gestiones propias de gerente, ¿no? ¿Cómo esos anticuerpos, cómo sentaban, ¿no? Porque yo tuve una experiencia con un gerente economista, ¿no?, de la rama económica, y había ciertas reticencias, ¿no?, en el mundo, sobre todo por el mundo sanitario, por la parte médica, ¿no? Y, bueno, ¿cómo sentiste o qué sentiste en ese punto? Porque además de un ingeniero que es más un rara avis en este campo y, sobre todo, con esos anticuerpos con la palabra industrial, ¿no?, que llevamos asociados. Esa más esa percepción de cómo se veía un ingeniero industrial como gerente de un gran hospital, sobre todo en el colectivo médico. Y gallego, y de 38 años, y el primer no médico en ser gerente de Luca. Y lo cierto, y tengo que ser absolutamente sincero, no sentí en ningún momento reticencias. Y os digo más, y no sé si hacer la pregunta a mano alzada, ¿no?, pero yo francamente creo que los médicos se sienten muy a gusto con nosotros y que somos unos perfiles muy complementarios. Sobre todo, bueno, yo no sé si porque cada vez hay más tecnología o por lo que sea, o porque tienen, perdonadme la expresión, no sé si decir respeto profesional por los ingenieros, ¿no? Pero nunca, jamás un médico me hizo sentir mal por el hecho de ellos ser ingeniero, jamás. Y como gerente menos. De hecho, digo, a lo mejor todavía me tienen cariño porque no me dio tiempo a cagarla en tan poco tiempo, ¿no? Pero no sentí para nada. Sí que es cierto que la noticia cuando llegué es que en la Nueva España, en la hoja parroquial de Oviedo, era que era el primer gerente no médico, ¿no? Es decir, sí que impacta, quizás a nivel social, pero yo creo que a nivel después operativo del hospital, lo que sí que tiene que llegar a un ingeniero que sepa cómo funciona la organización, ¿vale? Es decir, tienes que demostrar ciertos conocimientos y tienes que conocer un poquito el ecosistema, ¿vale? Por si no en cuanto saben o se descubren o intuyen que dominas el escenario, yo no tengo ningún problema. ¿Por ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Elena del Gregorio Marañón, de la unidad 3D, y yo quería preguntar un poco acerca de la figura esta del ingeniero interno residente. ¿Por qué? Porque o sea, al final la ingeniería en los hospitales, como bien habéis contado, está en todos los lados, y hay más ingeniería de pura, ¿no?, que llevamos viendo pues todos estos años, y hay más la parte de ingeniería asistencial. Entonces, como está ahora planteado tema MIR, EIR, etc., es hacer un examen en el que te tienes que empollar todo y luego, en base a eso, eliges tu especialidad. Pero ¿qué pasa? Que en la ingeniería, que tú te encargues de la parte de mantenimiento, no tiene nada que ver a lo mejor con lo que hacemos, por ejemplo, en nuestra unidad, que es producto sanitario a medida. Es verdad que las especialidades médicas, muchas de ellas no tienen mucho que ver las unas con las otras, pero sí que siento que hay más esa conexión, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar cómo organizaríais eso, si incluiríais en el IR a absolutamente toda la ingeniería del hospital, o diferenciaríais entre dos ramas de IR, o no lo sé, o sea, ¿cómo lo haríais vosotros? Participamos todos, ¿no? Sí. Doy mi opinión externa al tema, pero quizás un poco relacionada con la parte docente. El tema yo no lo enfoco tanto como que haya un examen de acceso a la especialidad, sino yo creo que más bien lo del ingeniero residente es un ingeniero que rota por los distintos servicios del hospital, por las distintas áreas, y va cogiendo ese ecosistema que hablaban antes, pues lo vas internalizando y vas viendo cómo funciona y cómo afecta a la parte económica y cómo se interrelaciona con la actividad clínica y cómo, en fin, la parte de admisión, que es súper importante. Es decir, eso es
procesos puros, la programación del hospital, la utilización de espacios de consulta, cuestiones de ese tipo, eso raramente se te van a pasar por la cabeza si no lo has visto un poco. Entonces, yo lo enfocaría más así, como de hecho en mi hospital hasta hace pocos años los residentes de medicina preventiva rotaban por el área económica y la verdad es que salían súper sorprendidos. Y a partir de ahí eran médicos preventivistas que tenían una visión económica que no tenían el resto de los médicos. Y a mí me venía estupendo porque servían de poco de clac a la hora de ir haciendo campañas de que había que, bueno, pues, digamos, tener en cuenta esos conceptos de eficiencia, de no desperdicio, de cuestiones que se viven en el ámbito económico y sobre todo la restricción presupuestaria, que es algo que los médicos normalmente no tienen en mente para nada. Entonces, yo creo que lo de la ingeniería podría montarse así, no tanto por la vía del acceso, sino por la vía de la rotación. Bueno, yo opino de una manera muy parecida. Yo creo que la clave no es el examen de entrada, pero uniendo un poquito todo lo que estábamos comentando, hace falta mucho ingeniero en los hospitales, ¿no? Estamos diciendo que los queremos meter realmente en procesos, en admisión. Eso no se arregla con uno, seguramente. Hacen falta ingenieros informáticos, hacen falta ingenieros biomédicos, hacen falta ingenieros en infraestructuras. Y tampoco hay tantos ingenieros en el paro. Que si hay un déficit de decenas de miles de ingenieros en España en los próximos 10 años. ¿Cómo los vamos a llevar a los hospitales con 24.000 euros al año máximo? Es imposible. Con lo cual, lo primero es dotarles de una dignidad a esos ingenieros que puedan tener una carrera profesional similar, al menos similar a la que tienen los médicos, que puedan ser A1s. Para eso hay que generar la plaza y para eso yo creo que sí que es importante que haya un periodo de formación y recojo el guante. Es cierto que para trabajar de ingeniero biomédico no es necesario, o sea, hay mucha diferencia con el ingeniero que está en infraestructuras y mantenimiento, ¿no? Pero para mí sería una vergüenza que estuvieses en el quirófano, fallase la luz y no supieses dónde está el cuadro eléctrico para levantar el térmico, ¿no? Igual que el ingeniero de mantenimiento, si quiere diseñar una sala blanca porque está en la parte de infraestructuras, sería muy guay que supiera lo que estáis haciendo para saber que tiene que ser una sala limpia y cómo tiene que ser y cuáles son las características para hacer esa infraestructura bien y cuál es el tipo de aire acondicionado que necesitáis, si necesitáis una presión positiva o no, ¿no? Y lo mismo con los procesos. Si quieres organizar los procesos debes conocer cómo funciona todo. O sea, esa parte de formación o sea, que se interrelacionen esas partes de ingeniería es fundamental. El cómo hacerlo es muy difícil. Tan siquiera estamos empezando a hablar de borradores. Yo creo que con la asociación nos tenemos que sentar más pronto que tarde también para no ir pegando tiros de forma independiente, ¿no? Pero tenemos que sentar esas bases. Después hay cuestiones como ¿qué hacemos con los ingenieros de grado y qué hacemos con los de máster? Pues seguramente para ser A1 necesitas tener el máster, tener una residencia de 3 años para que después pueda ser A1 en el hospital, ¿no? Y eso que te dé la posibilidad de hacer carrera por ahí. Y para mí está muy intrincado todo esto, muy relacionado con lo que comentaba de esa dirección de tecnología que ampare un poco todos esos ingenieros que están rotando y que organice un poco toda esa parte de ingeniería. No, yo básicamente estoy de acuerdo que los ingenieros tienen que rotar y tienen que tener una visión global de todo lo que es la ingeniería del hospital en todos sus ámbitos. O sea, es verdad que el ingeniero de mantenimiento no tiene nada que ver con el ingeniero biomédico, pero con esa formación del IR, del posible IR que se pudiera institucionalizar, el ingeniero lo que tiene que hacer es rotar, no examinarse, sino rotar y conocer todo lo que hay, porque tiene una formación suficiente como para captar todos los aspectos en los que puede influir la ingeniería y la tecnología en el hospital. Y efectivamente pues, está en la experiencia, en la formación suplementaria, en
la diferenciación entre el ingeniero máster y el ingeniero de grado, todo eso pues influye. Eso, a ver, efectivamente, no voy a repetirlo, eso sería más sencillo realmente si en los hospitales en general hubiera direcciones propiamente de tecnología, como hemos hablado, más que subdirecciones dependientes, porque muchas veces tenemos la parte de TICS dependiente de otro sitio, y para que tuvieran cierta autonomía a la hora de organizarse y buscar el dinero, los fondos, y poner el personal y económicamente. Por mi experiencia, cuando uno tiene agrupado en la parte de infraestructuras todo lo que está relacionado a infraestructuras, es mucho más sencillo gestionarse. Incluso poner gente dentro de tu propio hospital, ya sea como formación o relacionado con la universidad, a aprender dentro del hospital, ¿de acuerdo? Que no cuando, digamos, tienes varios escalones por encima y tienes que discutir en varios sitios, y los sitios a los que va a ir a lo mejor dependen de subdirecciones diferentes o de áreas diferentes del hospital, ¿vale? Pero cada hospital está organizado de esa manera. Pero en definitiva, esto se plantea como una formación para que un ingeniero, digamos, no meta demasiado la pata en los 6 primeros meses que está en el hospital, que es lo habitual, y que conozca un ámbito de trabajo que no se aprende en ningún sitio y que formalmente es muy difícil los exámenes no tienen mucho sentido, y más bien es una cuestión de entrenamiento previo para poderlo producir lo antes posible de la mejor manera posible. Y no aprender como casi todos hemos aprendido, que es a... Yo quería comentar también el cómo conseguirlo, como coincido con mi compañero, es difícil decirlo, la necesidad está ahí. A ver quién le pone cascabel al gato. Sea un máster, sea un tiempo trabajando, o una especialidad de la ingeniería, no lo sé, la verdad no. ¿Hay alguna experiencia que hay unidades docentes para el MIRD? No sé si es preventiva precisamente, prevención de riesgos laborales, que es una especie de primer curso teórico que se le da a todos y después se empiezan a repartir por hospitales, ¿no? Me parece que está en el tema de prevención de riesgos laborales, más que medicina preventiva. Prevención de riesgos laborales. Sí. ¿Y hay algo parecido? Siguiendo con mi razonamiento, como digo, es complicado decir cómo, ¿no? Lo que sí me gustaría aportar, que igual es un elemento discordante, que la ingeniería en España ya no son las ingenierías que había antes, y yo apostaría por grado, porque el grado, al fin y al cabo, tú con un grado puedes ser 1 a 1, No entendería o no se entendería por qué para la parte de ingeniería tienes que ser grado más máster, por lo menos en mi opinión, ¿no? Este tema lo vamos a tratar, lo comento por si tenéis interés, en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria, que este año en Sevilla, vamos a preparar ya está preparada una mesa que precisamente se llama Ingeniero Interno Residente. Ahí tiene participación distintos actores que intervienen. Que bueno, resumiendo, que este tema tiene debate, vamos a crear un espacio en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria para tratar este tema desde distintas perspectivas, y bueno, yo invito a que participéis. Entonces, ¿alguna pregunta más? Por aquí. Sí, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Yo quería preguntaros a los integrantes de la mesa, desde la Sociedad de Directivos de Salud se reclama la profesionalización del puesto de directivo, ¿no? Que el gerente sea designado por sus méritos profesionales o por su experiencia, por los criterios que se designen, que no sea una designación política y que cuando cambia la consejería de color político, incluso sin cambiar de color político, de responsable siendo del mismo partido, los gerentes de hospital generalmente suelen cambiar. Hablando de esa posible dirección tecnológica que habéis comentado,
¿cuál sería la manera para vosotros más, no sé si más justa es la palabra, o más adecuada para acceder a esa posible dirección tecnológica dentro del hospital? ¿Sería designada directamente por el gerente? ¿Sería un cargo de confianza? ¿Qué méritos o qué criterios habría que reunir para poder optar a un puesto como ese? Sí funciona, al mío sí funciona, o eso creo. La profesionalización de los directivos sanitarios básicamente se plantea en términos de formación, en muchos casos, aparte de la experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, para ser un director de tecnología, lo lógico sería pedir que tuviera cierta formación en el ámbito hospitalario sanitario tecnológico que pudiera demostrar que fuera adecuado para eso y no cualquiera. La designación en las direcciones, eso ya, bueno, cada sitio lo organiza como quiere, pero en general se suele hacer una convocatoria o se elige entre la gente, o se elige entre un grupo de perfiles que uno cree adecuado a eso. Pero básicamente consiste en tener la formación y en entender, tener cierta prueba de que entiendes el negocio en el que estás, básicamente. Que los gerentes o los directivos sobrevivan de consejería a consejería a nivel político se plantea en términos de que se les valore por resultados medibles, como si fuera una empresa del IBEX, para entenderlo, empresas medibles, y que si cumple los objetivos y demás tenga cierto blindaje, entre comillas, para que sigan su puesto. Y lo que se intenta en la práctica, lo que trasciende todo esto es que no se nombra personal que no tiene el más mínimo conocimiento del sector en puestos que tienen mucha responsabilidad y digamos, pueden afectar de forma importante el funcionamiento de tanto de centros como de la propia sanidad, y por lo menos se les pida que tengan cierta formación y que demuestren que entienden más o menos el sector en el que se están metiendo. Pero más allá de eso, yo no creo que se esté planteando ningún tipo de, por decirlo así, mal y pronto, una oposición ni nada por el estilo, ¿no? Y yo creo que más de eso no podemos pedir, porque en la práctica las direcciones son puestos, digamos, de confianza de las consejerías, que si cumples unos requisitos de perfil, y ahí puede haber un abanico de 10, 15, 20, el número de personas que sea, ¿no? Y se elegirían, como se eligen ahora mismo en otras organizaciones públicas, ayuntamientos o gobiernos regionales, en el que se sacan convocatorias para un determinado puesto, subdirector de algo, y se ponen unas características y entre ellas se pone tener cierta formación o experiencia, o ambas cosas, en el sector en el que se está. Es algo parecido, no es nada exótico respecto a otros sectores. Lo que pasa es que en sanidad nos parece raro, porque muchas veces se mueve mucho en función del color político, se mueve mucha gente, porque en los hospitales hay muchos directivos y muchas direcciones, y muchas veces llega gente que se forma una vez llega al puesto directivo y no viene formada antes, que yo creo que van más por ahí los tiros. A ver, yo creo que en la comunidad, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ha habido una temporada que lo que se tenía que hacer era desarrollar un proyecto y defenderlo de lo que se iba a hacer en el hospital en ese mismo puesto. O sea, la gente que optaba a los puestos que se sacaban de dirección también, o sea, me refiero a los puestos de dirección concretamente, aunque se hicieran también de puestos de libre designación un poco más inferiores, se hacía un proyecto que había que defender, un proyecto de qué se iba a hacer durante el tiempo que se estuviera allí, qué objetivos se querían alcanzar y defender un proyecto. Y yo creo que en la defensa de esos proyectos había un tribunal que opinaba, no sé si seguirá siendo así porque ha variado un poco, y me parece que pero ha sido así. Al final se elegía a dedo, ¿no? Estabas en el BOE expuesto no sé cuánto tiempo, con lo cual nadie que no estuviese en el sector podía optar, porque era una vergüenza estar en el BOE, ¿no? En el BOCAN. Con lo cual restringía mucho que los candidatos. Después se hacía un proyecto y al final el consejero seguía eligiendo al que tenía pensado 4 meses antes que había empezado el proceso, con lo cual lo único que hacías era perder 4 meses y hacer trabajar mucho a gente que no estaba tal. Y yo creo que el tema de la volatilidad de los puestos directivos, yo creo que yo pediría siempre, SEDISA, con que se centrase en que tuviésemos un poco de dignidad
y por lo menos que la carrera profesional sí que cuente y que no y después de 12 años que no te despidan o no te cesen y te vayas con una mano delante y una detrás, yo con esas dos cositas ya me iba conformando, porque con la transferencia de competencias el poder político ha quedado tan cerca de la gestión que es imposible que esto no suceda. Ningún consejero va a tener un gerente del que no se fíe porque era del otro partido. Esto es humano, es lógico y va a seguir pasando. Y la profesionalización sí existía con el Insalud porque ningún ministro tenía 400 amigos para cambiar 400 gerentes en España. Pero ahora 3 o 4 amigos médicos los tiene cualquiera. Y eso, la realidad es que influye demasiado la política en lo que pasa en los centros sanitarios. Ojo que estamos hablando de que los gerentes de los hospitales a lo mejor manejan el 35 o 40% del presupuesto de una comunidad, ¿no? Y cesarlos simplemente porque son, pues si son del Barça o del Madrid, es dantesco. Seguro que Inditex, si cada 4 años cambia a los encargados de tiendas simplemente por ese criterio, ¿no? No estaría donde está. Estoy casi convencido. Entonces, ¿qué criterio seguirías tú para...? Yo soy un pintor de la cruda realidad. ¿Qué criterio seguiría? Pues a lo mejor, no sé, centralizar. Pero mientras la sanidad depende de las comunidades autónomas y significa el 40% de su presupuesto y el 80% de las portadas de periódico, es imposible que tú tengas una confianza, y sobre todo si pones a un consejero que no sabe de la cosa. Es imposible que se fíe a nivel técnico y acaba poniendo antes a un amigo que a alguien que sepa. Está claro que son puestos de confianza, o sea, Claro. Eso está clarísimo. Evidentemente. Entonces, ¿qué harían? No tengo ni idea, ¿eh? Ojalá hacemos un brainstorming aquí y sacamos la solución, no sé. Pero sí que sé que mientras siga este sistema, el sistema está condenado a que siga funcionando así. No le veo... Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? De uno en uno. ¿Quién? Pues nada, pues cerramos la mesa. ¿Sí? Y le doy la palabra a la señorita.